Las copas de champán tintineaban a mi alrededor como pequeñas campanas anunciando mi humillación. Me quedé paralizada junto a la mesa de postres en la fiesta de compromiso de mi prima Sara. Mis dedos agarraban con tanta fuerza un plato de tiramisú sin tocar que pensé que la porcelana se rompería. El gran salón de baile del club de campo brillaba con candelabros de cristal y las risas de las personas que pertenecían a ese lugar. Gente que no llevaba un vestido que había comprado en rebajas hacía 3 años. Emma, aquí estás. Se me hizo un nudo en el estómago. Reconocí esa voz, suave, segura, con la falsa calidez justa para parecer amistosa en público. Me giré lentamente, esforzándome por esbozar algo parecido a una sonrisa. Marcus estaba allí, con su traje azul marino a medida, con el brazo posesivamente alrededor de una mujer rubia, cuyo collar de diamantes probablemente costaba más que mi salario anual como profesora de guardería. Su sonrisa era afilada, depredadora. La misma sonrisa que había esbozado cuando me dijo que era demasiado corriente para las expectativas de su familia justo antes de dejarme por alguien de su círculo social. Marcus, conseguí mantener la voz firme. Enhorabuena por tu compromiso. Gracias. Gracias. Hizo un gesto con la mano para restarle importancia y me fijé en que su Rolex reflejaba la luz. Ella es Victoria. Victoria, esta es Emma. Salimos juntos un tiempo en la universidad. Un tiempo. 3 años condensados en una palabra que no significaba nada. Encantada de conocerte, dijo Victoria con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Asentí con la cabeza, buscando desesperadamente una vía de escape. Pero Marcus se acercó, atrapándome contra la mesa. El aroma de su costosa colonia, diferente a la que solía usar, me hizo sentir un nudo en la garganta. Bueno, Emma, dijo, con una voz tan alta que los invitados cercanos se volvieron a mirar. ¿Aún no te has casado? Pensé, seguro que a estas alturas ya te habrás sentado cabeza. Siempre ha sido así. Hizo una pausa, como si buscara la palabra adecuada. Doméstica. Sentí un calor que me subía por el cuello. Las conversaciones se apagaron. Podía sentir las miradas sobre mí. Mis tías, mis primos, la familia antigua, los amigos, todos presenciando ese momento. Probablemente todos pensaban lo mismo. Pobre Emma, todavía soltera, todavía luchando, todavía sin ser lo suficientemente buena. Me estoy centrando en mi carrera, dije, odiando lo débil que sonaba mi voz. Marcus se rió y los demás se unieron a él. Esa risa educada e incómoda que me hacía sentir como si me clavaran agujas en la piel. Tu carrera como maestra de jardín de infancia es muy bonito de verdad, pero difícilmente una carrera que requiera tanta dedicación como para que no puedas. Ahí estás, amore. La voz atravesó el ruido como una espada atraviesa la seda, profunda, con acento, autoritaria. Toda la sala pareció detenerse. Las conversaciones se interrumpieron a mitad de frase. Sentí el cambio en el aire antes de verlo. Ese cambio eléctrico en la atmósfera que se produce cuando alguien verdaderamente poderoso entra en un espacio. Me giré. Estaba de pie a la entrada del salón de baile y todo lo demás parecía desvanecerse en un difuminado acuarela alrededor de la nítida realidad de su presencia. Alto, fácilmente más de 1,80 m, con el pelo oscuro peinado hacia atrás y un rostro que parecía esculpido en mármol por un artista que entendía tanto de belleza como de crueldad. Su traje negro estaba tan perfectamente confeccionado que parecía pintado sobre su cuerpo. Incluso desde el otro lado de la sala podía ver el sutil brillo de la tela, que costaba más que el coche de la mayoría de la gente. Pero no era solo su apariencia lo que hacía que la sala contuviera la respiración. Era su forma de moverse, fluida, decidida, peligrosa, como una pantera que sabe que es el depredador más poderoso. 2 hombres con trajes oscuros lo flanqueaban, con la mirada constantemente escaneando la sala y las manos cerca de las chaquetas, de una forma que me aceleró el pulso. Caminó hacia mí y la multitud se apartó. Simplemente se apartó. Personas que conocía de toda la vida retrocedieron sin parecer darse cuenta de que lo hacían, creando un camino despejado entre nosotros. Sus ojos nunca se apartaron de los míos. Eran oscuros, casi negros a la luz de la lámpara de araña, y tenían algo que me dejó sin aliento. ¿Reconocimiento? No, eso no era posible. Nunca había visto a este hombre en mi vida. Lo habría recordado. Lo primero que percibí fue su aroma, bergamota y algo más oscuro, más intenso,
Cuero, tal vez, humo de leña, dinero, poder, cosas cuyo olor no tenía por qué conocer. Disculpa mi retraso, dijo, y aunque las palabras iban dirigidas a mí, su voz resonó en el silencioso salón de baile. Su acento era italiano, suave como el whisky añejo. Asuntos de negocios requerían mi atención. Se detuvo justo delante de mí, tan cerca que tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. Una de sus manos se extendió lenta y deliberadamente, y sus dedos rozaron mi mandíbula, inclinando mi rostro hacia el suyo. Su tacto era cálido, y lo sentí hasta la punta de los pies. «Estás exquisita esta noche, Toro», murmuró, y entonces se inclinó y presionó sus labios contra los míos. El beso fue suave, casi fugaz, pero ardiente. Su mano se deslizó desde mi mandíbula hasta la nuca, entrelazando los dedos en mi cabello, y por un momento, solo un latido. La presión de su boca aumentó, profundizándose en algo que prometía peligro y placeres oscuros. Cuando se apartó, su pulgar recorrió mi labio inferior y sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad que me hizo flaquear las rodillas. «Te he echado de menos», dijo en voz baja e íntima, como si estuviéramos solos en lugar de en una sala llena de espectadores sorprendidos. Mi mente gritaba, «¿Quién es este hombre? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está aquí?». Pero un instinto que no sabía que poseía me mantuvo en silencio. Quizás fue la forma en que sus guardaespaldas se habían colocado, creando una sutil barrera entre nosotros y el resto de la sala. Quizás era el peligro que se escondía tras su amabilidad. O quizás era simplemente el hecho de que Marcus se había puesto pálido y su expresión había pasado de una superioridad engreída a algo que parecía casi miedo. Pero la mano del desconocido se movió hacia mi cintura, atrayéndome hacia él con una posesividad inequívoca. «Perdóname», dijo, reconociendo por fin a las personas que nos rodeaban. Su mirada recorrió la sala con la indiferencia casual de un rey que examina a sus súbditos. «Creo que no me han presentado a tus amigos, cara mía», dijo, apretándome la cintura de forma casi imperceptible. «¿Una advertencia? ¿Una petición?» No lo sabía, pero me encontré hablando de todos modos. «Estos son Marcus y su prometida, Victoria». Esa única sílaba tenía mucho peso. El desconocido extendió su mano libre hacia Marcus, quien dudó antes de estrechársela. «Dante Valentino». Noté que Marcus lo reconocía por la forma en que su apretón de manos vaciló, por la forma en que su rostro pasó de pálido a ceniciento. Victoria abrió mucho los ojos y dio un pequeño paso atrás. «Señor Valentino», tartamudeó Marcus, «no sabía que usted era...». «Emma era mi esposa». Dante terminó, con un tono agradable, pero con un matiz de dureza. «Sí, preferimos mantener nuestra vida privada en privado. Seguro que lo entiende. Esposa». La palabra resonó en mi cabeza como un disparo. Este hombre, este desconocido que irradiaba peligro y poder, acababa de proclamarme su esposa delante de todos mis conocidos. Debería haber dicho algo, haberlo negado, haberlo restado importancia como un malentendido. Pero los dedos de Dante se presionaron contra mi cintura. Una comunicación silenciosa y me quedé callada, con el corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. «Por supuesto», dijo Marcus rápidamente. «Por supuesto que debemos hacerlo, Victoria. Debemos dejarlos». Se retiraron, prácticamente tropezando entre ellos, y vi cómo los susurros estallaban por todo el salón de baile. Mis tías se agarraban mutuamente de los brazos. Mi prima Sara se quedó paralizada junto a su prometido, con la boca ligeramente abierta. Dante me giró hacia él, con ambas manos ahora en mi cintura, su cuerpo como un muro entre mí y la multitud que nos miraba fijamente. «Sigue el juego», susurró, moviendo apenas los labios. «Peraborei, te lo explicaré todo, pero ahora mismo tienes que confiar en mí. Ni siquiera te conozco». Respiré hondo y mis manos se posaron instintivamente sobre su pecho. Bajo la costosa tela, podía sentir los músculos firmes, el latido constante de su corazón. «No», asintió, y algo brilló en sus ojos. «Arrepentimiento, diversión. Pero tu padre sí, mi padre, fallecido hacía 6 meses tras un repentino ataque al corazón que me había dejado sumida en el dolor y sus deudas. Mi padre, que había sido un contable amable, que me había enseñado a montar en bicicleta y me había ayudado con los deberes, y que nunca había mencionado conocer a nadie como el hombre que tenía delante». «¿Qué?»,
Empecé a decir, pero Dante negó ligeramente con la cabeza. Aquí no. Su mano se movió para acariciar mi cara de nuevo, con un gesto tierno, pero con los ojos alerta, mirando la habitación por encima de mi hombro. Ven conmigo. Déjame llevarte a un lugar donde podamos hablar en privado. Era una locura, peligroso. Debería haber gritado, debería haber corrido, debería haber pedido ayuda. En cambio, me encontré asintiendo con la cabeza. La sonrisa de Dante era leve, pero sincera. Me tomó de la mano, con la palma áspera y llena de callos, algo que no pegaba con alguien que vestía trajes tan caros, y me llevó a través de la multitud. Sus guardaespaldas se colocaron a nuestro alrededor, creando una formación protectora que hacía que la gente se apartara sin que se lo pidieran. En la entrada, uno de los guardaespaldas le entregó un teléfono a Dante y le susurró algo urgente en italiano rápido. Dante apretó la mandíbula y respondió en el mismo idioma, con un tono seco y autoritario. Afuera, esperaba un sub Mercedes negro, con las ventanas tan oscuras que no podía ver el interior. Otro sub estaba parado detrás, lleno de más hombres con trajes oscuros. Señor Valentino, dijo uno de los guardaespaldas, abriendo la puerta trasera, debemos darnos prisa. Dante me ayudó a subir al coche con una mano en el codo y me hundí en unos asientos de cuero más suaves que cualquier otro que hubiera tocado jamás. Se deslizó a mi lado y la puerta se cerró con un pesado golpe final que sonó como el techo de una cámara acorazada. El coche se puso en marcha inmediatamente, alejándose del club de campo con el segundo todoterreno siguiéndolo de cerca. En la íntima oscuridad del asiento trasero, iluminado solo por las luces de la calle, Dante se volvió hacia mí. Ahora su expresión era seria, todo rastro del amante gentil había desaparecido. Sé que estás asustada, dijo, y confundida, pero necesito que entiendas algo, Emma. Hizo una pausa y extendió la mano para tomar la mía de nuevo. Hace 6 meses, tu padre vino a mí con un problema muy grave que involucraba a Marcus Romano y su familia. Se me cortó la respiración. ¿Qué tipo de problema? El pulgar de Dante acarició mis nudillos, un gesto distraído que, de alguna manera, me pareció más íntimo que el beso, de esos que hacen que la gente muera. Las luces de la ciudad se veían borrosas a través de las ventanas tintadas mientras conducíamos por calles que no reconocía. Mi mano seguía atrapada en la de Dante y no sabía si me daba más miedo soltarla o lo que podría pasar si no lo hacía. Mi padre, dije en un susurro, era contable. Se encargaba de los impuestos de pequeñas empresas. No estaba involucrado en nada que pudiera costarle la vida a alguien. La expresión de Dante se suavizó ligeramente, pero sus ojos seguían siendo agudos y vigilantes. Tu padre era un buen hombre, un hombre honesto. Precisamente por eso la familia de Marcus lo convirtió en su objetivo. No lo entiendo. El todoterreno giró bruscamente y sentí que Dante me rodeaba los hombros con el brazo para sujetarme. A través de la mampara veía que el conductor miraba constantemente por los retrovisores y el segundo vehículo nos seguía de cerca como una sombra. La familia Romano, comenzó Dante, con su acento envolviendo las palabras como humo, se presentan como empresarios legítimos, promotores inmobiliarios, importadores y exportadores, pero bajo esa fachada dirigen una de las mayores operaciones de blanqueo de dinero de la costa este. Hizo una pausa estudiando mi rostro. Tu padre lo descubrió hace 6 meses, cuando el padre de Marcus, Vincent Romano, lo contrató para llevar algunas cuentas. Se me revolvió el estómago. Recordé aquella época. Papá parecía estresado, distraído. Había perdido peso. Había dejado de dormir bien. Lo atribuí al dolor por la muerte de mamá el año anterior, sin imaginarlo. Encontró irregularidades, dije lentamente. Eso es lo que me estás contando, más que irregularidades. Encontró pruebas de todo, sociedades ficticias, cuentas en paraísos fiscales, conexiones con el tráfico de drogas y armas, suficientes para enviar a toda la familia Romano a la cárcel de por vida. Dante apretó mi mano con fuerza, y cuando Vincent se dio cuenta de que tu padre había visto demasiado, decidió eliminar el problema. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, frías y terribles. El ataque al corazón, susurré. No fue natural. La voz de Dante era suave pero firme. Lo siento, Emma. Tu padre vino a verme 3 días antes de morir. Sabía que estaba en peligro y me pidió que protegiera lo único que le importaba.
A ti. Las lágrimas me quemaban los ojos, pero las contuve. ¿Por qué acudió a ti? ¿Quién eres? Dante se quedó callado un momento, con la mirada perdida hacia la ventana. Soy muchas cosas para el dolor, la mayoría de ellas no buenas. Pero soy un hombre que honra sus deudas, y tu padre me hizo un gran favor cuando llegué a este país. Me ayudó a legalizar mis negocios, no hizo preguntas, no cobró más de lo justo. Me miró. Cuando apareció en mi puerta, aterrorizado y desesperado, no pude rechazarlo. Entonces, prometiste protegerme. Mi voz sonaba hueca incluso para mis propios oídos. Y esta noche, cuando supe que Marcus Romano iba a estar en la fiesta de tu primo, supe que intentaría humillarte, hacerte parecer pequeña e insignificante. Dante apretó la mandíbula. Los Romano te han estado vigilando, Emma, esperando a ver si tu padre te contaba algo antes de morir. Marcus se ofreció voluntario para atormentarte públicamente como forma de demostrar a su familia que eres inofensiva, irrelevante. El todoterreno redujo la velocidad y me di cuenta de que estábamos entrando en un aparcamiento subterráneo. No era un aparcamiento cualquiera. Este tenía una garita de seguridad, barreras y cámaras por todas partes. El tipo de seguridad que se ve en las películas sobre instalaciones gubernamentales. ¿Dónde estamos?, pregunté. En mi casa. Dante me ayudó a salir del vehículo, sujetándome firmemente por el codo. Aquí estarás a salvo. El ascensor en el que entramos requería tanto una tarjeta de acceso como un escáner de huellas dactilares. Mientras subíamos, vi mi reflejo en las puertas metálicas pulidas, pálida, con los ojos muy abiertos, todavía con mi vestido de trabajo, que de repente me parecía aún más fuera de lugar. A mi lado, Dante permanecía completamente inmóvil, pero podía sentir la tensión acumulada en él, la conciencia constante de sus guardaespaldas flanqueándonos. El ascensor se abrió directamente en un ático que me dejó sin el poco aliento que me quedaba. Las ventanas, que iban desde el suelo hasta el techo, daban a la ciudad, y el espacio estaba decorado en tonos negros, grises y burdeos intenso. Todo era caro, minimalista y de alguna manera masculino, lo que me hacía sentir un cosquilleo en la piel. Siéntate, dijo Dante, guiándome hacia un sofá de cuero que probablemente costaba más que mi coche. Te traeré algo de beber. Se dirigió a un carrito de bar mientras sus guardaespaldas tomaban posiciones junto al ascensor y cerca de las ventanas. Lo observé verter un líquido ámbar en copas de cristal, con movimientos eficientes y ensayados. Cuando regresó, me puso una en mis manos temblorosas. Whisky, dijo. Bebe. Te ayudará con el shock. Obedecí, y el licor me quemó la garganta, extendiendo calor por mi pecho. Dante se sentó a mi lado, cerca pero sin tocarme, y dio un sorbo mesurado a su copa. Necesito que comprendas la situación en su totalidad. Dijo que los Romano creen que tu padre murió antes de poder contarte nada. Te han estado vigilando estos últimos meses y no les has dado motivos para pensar lo contrario. Vives una vida tranquila, enseñando a niños, pagando sus deudas. Pareces inofensiva. Soy inofensiva, protesté débilmente. La sonrisa de Dante era triste. Eso es lo que te hace peligrosa para ellos, cara. Porque una mujer inofensiva puede desaparecer sin que nadie se dé cuenta. Un accidente, un robo que sale mal, un trágico suicidio por pena. ¿Quién lo cuestionaría demasiado? El whisky se convirtió en hielo en mi estómago. Van a matarme. Lo estaban considerando. Pero ahora dejó su vaso y se volvió hacia mí. Ahora eres mi esposa, y eso lo cambia todo. En realidad no estamos casados, dije. Pero incluso mientras las palabras salían de mi boca, sabía lo ingenuas que sonaban. A los ojos de todos los que están en esta fiesta, lo estamos. Y para mañana por la mañana, la noticia se habrá extendido por nuestros dos mundos. Emma Hartley, maestra de jardín de infancia, se ha casado con Dante Valentino. Extendió la mano y me apartó un mechón de pelo detrás de la oreja. ¿Sabes lo que significa ese nombre en ciertos círculos? Negué con la cabeza en silencio. Significa que los Romano no pueden tocarte sin iniciar una guerra que no pueden ganar. Sus dedos se detuvieron en mi mejilla. Significa que estás bajo mi protección y que cualquiera que te haga daño tendrá que responder ante mí y mi familia. Significa que estás a salvo, Emma, mientras permanezcas a mi lado. Pero es mentira, susurré. No lo estamos realmente. ¿Importa eso? El pulgar de Dante recorrió mi mandíbula y yo me estremecí. Una mentira que te mantiene con vida
es más valiosa que una verdad que te mata. Quería discutir, insistir en que tenía que haber otra manera. Pero miré sus ojos oscuros y vi algo que me aterrorizó más que cualquier otra cosa que hubiera sucedido esa noche. Vi la verdad, la fría y brutal verdad que decía que ya estaba muerta a menos que aceptara su protección. ¿Qué quieres de mí?, pregunté. Por ahora simplemente dejarme protegerte. Retiró la mano y sentí la ausencia de su tacto como un escalofrío. Te quedarás aquí, en mi casa. Nos verán juntos en público. Llevarás mi anillo, asistirás a eventos a mi lado y desempeñarás el papel de mi devota esposa. ¿Durante cuánto tiempo? Dante se levantó y se acercó a las ventanas para contemplar la resplandeciente ciudad. Su reflejo en el cristal era oscuro e imponente. Hasta que pueda eliminar la amenaza que representan los romanos, hasta que tenga pruebas suficientes para destruirlos por completo o hasta que ya no estén en posición de hacerte daño. Luego se volvió hacia mí y algo brilló en su rostro, algo que no pude descifrar del todo. Y entonces serás libre de irte si eso es lo que deseas. Te daré dinero, una nueva identidad si es necesario. Podrás empezar de nuevo en algún lugar lejos de aquí. Debería haber sido tranquilizador. Debería haberme sentido como si me estuviera ofreciendo un salvavidas. En cambio, sentí algo retorcerse en mi pecho, agudo e inesperado. Tengo una vida aquí, dije. Mis alumnos, mi apartamento, mi familia. Tu familia lo entenderá mejor de lo que crees. Dante se acercó a mí y se agachó para quedar a la altura de mis ojos. La historia será que nos conocimos hace meses y nos casamos en secreto. Les dirás que querías mantenerlo en privado hasta estar seguro. Y ahora que Marcus ha forzado la situación, lo haremos público. Lo creerán porque quieren creerlo, porque es mejor que la verdad, que es que su dulce Emma está casada con un monstruo. Su sonrisa era aguda, autocrítica. No te equivoques sobre lo que soy para Zoro. No soy un buen hombre. El negocio que dirijo, las cosas que he hecho para construir mi imperio. No podrías dormir por las noches si supieras los detalles. Debería haberme horrorizado. Debería haberle exigido que me dejara marchar. Insistir en que correría mi suerte con los romanos. Pero en cambio me encontré preguntándole, entonces, ¿por qué me ayudas si eres un monstruo? ¿Por qué cumples la promesa que le hiciste a un hombre muerto? La expresión de Dante se suavizó y volvió a tomar mi mano. Porque incluso los monstruos tienen códigos, Emma. Y tu padre me salvó la vida una vez. Podría haberme entregado a las autoridades cuando descubrió quién era realmente. En cambio me ayudó. Solo me pidió que usara mi poder para hacer el bien cuando pudiera. Llevó mis nudillos a sus labios y me dio un beso que pareció quemarme la piel. Protegerte es lo mejor que he hecho en años. Antes de que pudiera responder, uno de los guardaespaldas carraspeó. Jefe, tenemos un problema. La actitud de Dante cambió al instante. El caballero que estaba agachado ante mí desapareció, sustituido por alguien frío y autoritario. Se puso de pie y soltó mi mano. ¿Qué pasa, Carlo? Vincent Romano acaba de llamar. Quiere reunirse mañana al mediodía en el lugar habitual. La expresión de Carlo era sombría. Dice que es sobre tu nueva esposa. Dante apretó la mandíbula y vi cómo sus manos se cerraban en puños a los lados. Por supuesto que sí. Se volvió hacia mí. Emma, tengo que hacer algunas llamadas. Carlo te acompañará al dormitorio. Es tarde y necesitas descansar. Hablaremos más por la mañana. Pero, por favor. Su voz volvió a ser suave, pero había acero debajo. Confía en mí, un poco más. Carlos se acercó, con una expresión profesionalmente neutra, y me encontré de pie, siguiéndolo por un pasillo lleno de arte abstracto que probablemente costaba más que toda mi educación. Abrió una puerta que daba a un dormitorio más grande que todo mi apartamento. La cama era enorme, cubierta con sábanas de seda gris carbón. A través de otra puerta, pude ver un baño con todo de mármol y una ducha en la que cabían 4 personas. La habitación del señor Valentino está al lado, dijo Carlo. Si necesita algo, hay un intercomunicador junto a la cama. Pulse 1 para la cocina, 2 para seguridad y 3 para la línea privada del señor Valentino. Gracias, logré decir. Él asintió y se marchó, cerrando la puerta silenciosamente tras de sí. Sola por primera vez desde que Dante entró en ese salón de baile, sentí que las piernas me fallaban. Me desplomé en el borde de la cama, con la mente dando vueltas a todo lo que había sucedido. Mi padre había sido asesinado. Me perseguía una familia mafiosa
y ahora fingía estar casada con un hombre que admitía abiertamente ser un monstruo. Bajé la mirada hacia mi dedo anular desnudo, preguntándome cómo le quedaría el anillo de Dante, preguntándome cómo se sentiría ser realmente su esposa, no solo de nombre, sino de verdad. Ese pensamiento debería haberme aterrorizado. En cambio, me provocó un calor en el bajo vientre, una sensación que rápidamente intenté reprimir. A través de las paredes podía oír la voz de Dante, un italiano rápido y grave que sonaba a la vez musical y peligroso. No entendía las palabras, pero entendía el tono. Estaba enfadado, profiriendo amenazas, afirmando su dominio, protegiéndome. Me tumbé en la cama, todavía completamente vestida, y me quedé mirando al techo. Mañana exigiría más respuestas. Mañana decidiría qué decirle a mi familia. Cómo manejar esta situación imposible. Pero esa noche, rodeada por el aroma de una colonia cara y el sonido lejano de la voz de Dante, me permití sentir algo que no había sentido en 6 meses. Seguridad. Aunque solo fuera una ilusión, aunque estuviera envuelta en peligro y mentira, me sentía segura. Y eso me aterrorizaba más que cualquier otra cosa. Me desperté con la luz del sol entrando por unas ventanas que no reconocí, enredada en sábanas de seda que costaban más que mi alquiler mensual. Durante un momento de desorientación, pensé que lo había soñado todo. La fiesta, la humillación de Marcus, la repentina aparición de Dante reclamándome como su esposa. Entonces vi el vestido que había llevado la noche anterior, cuidadosamente colocado sobre una silla, y la realidad volvió a golpearme. Un suave golpe en la puerta me hizo sentarme, agarrándome a las sábanas. Sí, soy María, señorita Emma. La voz era femenina, con acento, cálida. El señor Valentino me ha pedido que le traiga el desayuno y le ayude a prepararse para el día. Me envolví en la sábana y abrí la puerta. Una mujer de unos 50 años estaba allí con una sonrisa amable, sosteniendo una bandeja que olía de maravilla. Café recién hecho, pasteles, fruta. Soy María, la ama de llaves del señor Valentino, dijo, dejando la bandeja en una mesa cerca de la ventana. Quería dejarte dormir, pero tienes una cita a las 11. ¿Una cita? La sonrisa de María se amplió. Para tu anillo, cara, el señor Valentino ha organizado una exposición privada de Cartier. Van a traer una selección aquí. Se dirigió al armario. Cuando lo había llenado alguien de ropa y había empezado a sacar opciones. Pero primero, desayuna. Estás demasiado delgada. Al señor Valentina no le gustará. Quería argumentar que lo que a Dante le gustaba o no le gustaba de mi cuerpo era irrelevante, pero mi estómago traicionero rugió al oler la comida. Me senté y probé un sorbo de café. Perfecto, exactamente como me gusta. ¿Cómo lo sabías?, pregunté. El señor Valentino es muy minucioso, dijo María. Su tono sugería que se trataba del mayor cumplido. Ayer hizo que su gente averiguara todo sobre ti, tus preferencias en cuanto al café, tu talla de ropa, tus comidas favoritas. Extendió un vestido de color crema que parecía elegante y discreto a la vez. Quiere que te sientas cómoda aquí. La idea de que Dante me hubiera investigado debería haberme resultado invasiva. En cambio, algo cálido floreció en mi pecho. La misma traicionera calidez de la noche anterior, cuando sus manos habían estado en mi cintura y me había llamado su esposa con una posesividad tan convincente. Comí mientras María se afanaba en preparar el cuarto de baño. Para cuando terminé, ella había preparado toallas, artículos de tocador, todas marcas de alta gama que reconocí de las revistas, pero que nunca había imaginado usar, e incluso maquillaje que combinaba perfectamente con mi tono de piel. Ducha. Luego te ayudaré con el peinado y el maquillaje, me indicó María. El señor Valentino está en reuniones, pero querrá verte antes de que llegue el joyero. La ducha fue una experiencia en sí misma. Múltiples chorros, una presión de agua que parecía un masaje y productos que olían a jazmín y vainilla. Me quedé bajo el chorro más tiempo del necesario, tratando de lavarme la naturaleza surrealista de mi nueva realidad. Cuando salí envuelta en una toalla que era a la vez increíblemente suave y resistente, María me estaba esperando. Trabajó con eficiencia, secándome el pelo, peinándomelo con ondas sueltas y maquillándome para que pareciera una versión mejorada de mí misma. El vestido color crema me quedaba perfecto, ceñido a mis curvas de una forma que mi ropa habitual nunca lo hacía. Precioso, dijo María. El señor Valentino estará muy contento.
Me llevó a través del ático y a la luz del día pude ver detalles que se me habían escapado la noche anterior. Las obras de arte de las paredes no solo eran caras, sino que tenían calidad de museo. A través de las puertas abiertas, vislumbré una biblioteca con libros encuadernados en cuero, una oficina con varios monitores y un gimnasio que parecía sacado de un hotel de lujo. Encontramos a Dante en lo que parecía ser un comedor formal, de pie junto a las ventanas que daban a la ciudad. Tenía un teléfono pegado a la oreja. Volví a hablar rápidamente en italiano, pero cuando me vio, se detuvo a mitad de la frase. Sus ojos recorrieron mi rostro desde la cara hasta los pies y viceversa, lenta y deliberadamente. La intensidad de su mirada hizo que un calor me recorriera el cuello. «Triamo», dijo al teléfono. «Te llamaré más tarde», y colgó sin esperar respuesta. Cruzó la habitación hacia mí y me volvió a sorprender su forma de moverse, depredadora y elegante. «Estás impresionante», dijo, y el cumplido me pareció diferente de los falsos halagos que había recibido de otros hombres anteriormente. Esto parecía una observación, una constatación de un hecho. María dijo algo sobre un joyero, logré decir, tratando de ignorar cómo se había acelerado mi pulso ante su proximidad. Sí, Dante me tocó la cara con la mano, inclinándome la barbilla, de modo que tuve que mirarle a los ojos. «Vamos a hacerlo oficial, tesoro. Necesitas un anillo que encaje con la historia que estamos contando». Su pulgar rozó mi pómulo, y no permitiré que mi esposa lleve nada que no sea perfecto. «No soy realmente tu esposa», dije, pero la protesta sonó débil, incluso para mis propios oídos. «Durante los próximos meses, lo serás en todos los aspectos que importan». Bajó la mano, pero se mantuvo cerca. «Los Romano estarán observando todo lo que hagamos. Cada detalle debe ser convincente. La reunión con Vincent Romano hoy. No tienes que preocuparte por eso». La expresión de Dante se endureció. «Te quedarás aquí, donde estás a salvo. Tengo asuntos que atender y no voy a arriesgarme a que te utilicen como moneda de cambio. Pero si quiere hablar de mí, yo me encargaré». Su tono no dejaba lugar a discusiones. «Esto no es negociable, Emma. Quédate aquí protegida mientras yo me encargo de la amenaza». Antes de que pudiera responder, sonó el ascensor. Carlos salió con otros 2 guardaespaldas y un hombre de aspecto nervioso con un traje caro que llevaba varios maletines de cuero. «El señor Valentino», dijo el joyero, con la voz ligeramente temblorosa. «Tal y como me pidió, he traído nuestras mejores piezas». Dante me guió hasta la mesa del comedor, apartando una silla con una cortesía anticuada que parecía en desacuerdo con todo lo demás en él. El joyero abrió sus maletines con reverente cuidado, revelando filas de anillos de compromiso que brillaban bajo la luz de la lámpara de araña. Cada uno era extraordinario. Diamantes rodeados de zafiros, solitarios con corte esmeralda, diseños Art Deco vintage. El tipo de anillos que había visto en revistas y sitios web a altas horas de la noche, sabiendo que nunca llevaría nada parecido. «Elige», dijo Dante, de pie detrás de mi silla, con las manos apoyadas en mis hombros. El peso de sus manos era cálido, tranquilizador. «No puedo», suspiré. «Estos deben de ser caros. El dinero no es un problema». Sus dedos se tensaron ligeramente. «Elige el que te llame la atención, cara». Miré la exposición, abrumada. Entonces mis ojos se fijaron en un anillo que estaba al fondo, más sencillo que los demás, pero de alguna manera más elegante. Un único diamante ovalado engastado en platino, con pequeños diamantes a lo largo del anillo. Clásico, atemporal, discreto. «Ese», dije, señalándolo. Dante se inclinó por encima de mí y lo sacó de la vitrina. «Una elección excelente», dijo rápidamente el joyero. 3 quilates, sin imperfecciones internas, incoloro. «¿Me permite?» Dante me interrumpió, arrodillándose junto a mi silla. Me tomó la mano izquierda y sentí que se me cortaba la respiración cuando deslizó el anillo en mi dedo. Me quedaba perfecto. Por supuesto que sí. Me había investigado, sabía mi talla. El diamante reflejaba la luz, proyectando prismas de colores sobre la mesa. En mi mano corriente, que calificaba los exámenes de los niños y limpiaba la pintura de sus pequeños dedos. Parecía algo de otro mundo. Dante no soltó mi mano. En cambio, la llevó a sus labios y besó mis nudillos, justo debajo del anillo. «Perfecto», murmuró, mirándome a los ojos, igual que su dueña. El joyero carraspeó. «¿Y la alianza?» «Quizá algo con diamantes engastados en canal». «Ella la elegirá cuando esté lista», dijo Dante, levantándose pero sin soltar mi mano.
Se volvió hacia el joyero. Envíe la factura a mi oficina. Por supuesto, señor Valentino. Y permítame felicitarle por su matrimonio. Su esposa es muy afortunada. Después de que el joyero se marchara con sus maletines y su escolta, Dante me ayudó a levantarme. Tengo que irme a mi reunión, dijo. Pero hay algo que debes saber primero. Me llevó a su despacho y cerró la puerta tras nosotros. La habitación era masculina, dominada por un enorme escritorio y más ventanas que iban del suelo al techo. Abrió un cajón, sacó una carpeta de cartón y me la entregó. ¿Qué es esto?, pregunté. Todo lo que mis investigadores han encontrado sobre Marcus y su familia. Tu padre recopiló parte de ello. El resto lo hemos reunido durante los últimos 6 meses. La expresión de Dante era grave. Mereces saber en qué te has metido. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Dentro había documentos, fotografías, registros financieros. Pero lo que me heló la sangre fue la primera fotografía. Marcus, más joven, tal vez en edad universitaria, de pie junto a un hombre que reconocí como su padre. Entre ellos había otro joven, golpeado hasta sangrar, con el rostro apenas reconocible. Eso es lo que le hacen a la gente que se les cruza, dijo Dante en voz baja. Ese joven trabajaba para Vincent Romano y cometió el error de quedarse con dinero. Lo encontraron en el río 3 días después de que se tomara esa foto. Hollé más páginas, pruebas de sobornos, chantajes, conexiones con el tráfico de drogas, y entonces lo vi. Un documento con la letra de mi padre, notas sobre cuentas en el extranjero, fechas, transacciones. Estaba preparando un caso contra ellos. Susurré, sí. Y cuando Vincent se dio cuenta, eliminó a tu padre. Hizo que pareciera natural. La inyección adecuada puede provocar un ataque al corazón que es casi imposible de detectar sin una autopsia muy específica. Dante se acercó. Eso es con lo que estamos lidiando, Emma. Hombres que matan sin dudarlo, que ven la vida humana como un inconveniente que hay que eliminar. Cerré la carpeta, con las manos temblorosas. Y tú eres diferente. Su sonrisa era fría. Nunca dije que lo fuera, pero tengo mis reglas. No mato a personas inocentes. No trafico con drogas ni armas. Y desde luego, no toco a mujeres ni a niños. Me quitó la carpeta, la dejó a un lado y me tomó el rostro entre las manos. Tu padre sabía la diferencia. Por eso acudió a mí. ¿Qué pasará en esta reunión?, pregunté. Vincent intentará evaluar cuán real es nuestro matrimonio. Hará amenazas, intentará encontrar debilidades. El pulgar de Dante acarició mis mejillas. Pero él está en una posición difícil. Si actúa en tu contra ahora, será una declaración de guerra y su familia no es lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a una guerra con la mía. Entonces, estoy a salvo porque tú eres más peligroso que ellos. Básicamente sí. No apartó la mirada, no intentó suavizar la verdad. Pero Emma, tienes que entender algo. Esta protección conlleva complicaciones. La gente de mi mundo te observará, te juzgará. Algunos intentarán hacerse amigos tuyos para llegar a mí. Otros te verán como una debilidad que explotar. Tendrás que tener cuidado siempre. No sé cómo moverme en ese mundo, admití. Aprenderás, y yo te enseñaré. Soltó mi cara, pero me tomó la mano entrelazando sus dedos con los míos. Por ahora, quédate aquí. María te hará compañía y habrá seguridad fuera de cada puerta. No salgas del ático por ningún motivo. ¿Lo entiendes? Asentí y él pareció satisfecho. Empezó a darse la vuelta, pero le agarré del brazo. Dante, ten cuidado. Algo brilló en sus ojos. Sorpresa, tal vez, o placer. ¿Estás preocupado por mí, Toro? Es solo que no sé qué me pasaría si te ocurriera algo. Era un razonamiento práctico, de supervivencia. Pero la forma en que su expresión se suavizó sugería que había escuchado algo más en mis palabras. No me pasará nada, dijo. Me atrajo hacia él, deslizando su mano por mi cabello mientras me levantaba la cara. Pero agradezco tu preocupación. Entonces me besó, no con la presión apresurada de los labios de la noche anterior, sino con algo más profundo, más posesivo. Su boca se movió contra la mía con habilidad, provocando una respuesta que di sin pensar. Cuando su lengua recorrió mi labio inferior, jadeé, y él aprovechó para profundizar el beso hasta que sentí que me fallaban las rodillas. Cuando se apartó, ambos respirábamos con dificultad, y su pulgar recorrió mi labio inferior hinchado. Cuando vuelva, murmuró con voz ronca, tenemos que hablar de dónde dormiremos. No será convincente si mi esposa duerme en otra habitación.
Sentí cómo me invadía el calor, una mezcla de expectación y ansiedad. Dante, no te tocaré, dijo rápidamente. A menos que tú quieras, pero compartiremos la cama, Emma. Eso no es negociable. Me dio otro beso suave en la frente. Volveré por la noche. Pórtate bien. Y se marchó. Sus guardaespaldas le siguieron, dejándome sola en su despacho con un diamante en el dedo y el sabor de sus labios aún en los míos. Bajé la mirada hacia el anillo y observé cómo la luz bailaba sobre sus facetas. Hacía menos de 24 horas. Estaba en la fiesta de compromiso de mi prima, humillada y sola. Ahora llevaba un diamante de 3 quilates y contaba con la protección de un hombre que admitía abiertamente ser un monstruo. Debería haber estado aterrorizada. En cambio, empezaba a preguntarme qué pasaría cuando este acuerdo terminara. Cuando se suponía que debía marcharme y volver a mi vida normal, porque allí, de pie en la oficina de Dante, rodeada de las pruebas de su poder y su peligro, no estaba segura de poder hacerlo. Las horas pasaban con una lentitud agonizante. María intentó mantenerme ocupada, mostrándome el ático, explicándome las rutinas domésticas, enseñándome algunas frases básicas en italiano que, según ella, necesitaría. Pero mi mente seguía divagando hacia Dante, sentado frente a Vincent Romano, negociando mi vida como si fuera una transacción comercial. Alrededor de las 3 horas de la tarde, mi teléfono vibró. Casi lo había olvidado. Lo había dejado en mi bolso desde la noche anterior. La pantalla mostraba 17 llamadas perdidas de mi prima Sara, 12 de varias tías y un sinfín de mensajes de texto. El mensaje más reciente de Sara decía: Emma, llámame ahora mismo. Te has casado con Dante Valentino. ¿Por qué no se lo has dicho a nadie? Todos están volviéndose locos. Miré el teléfono, con el pulgar sobre el botón de devolución de llamada. ¿Qué se suponía que debía decir? Que sí, que me había casado en secreto con un hombre del que nunca había hablado. Que todo era una mentira diseñada para evitar que me asesinaran. Antes de que pudiera decidirme, sonó el teléfono. Sara, contesté. Emma, Dios mío, por fin. La voz de Sara estaba sin aliento por la emoción. ¿Es cierto? ¿De verdad te has casado con él? ¿Sara? Él es guapísimo. ¿Y viste la cara de Marcus? Pensé que se iba a desmayar. Victoria no dejaba de preguntar a todo el mundo quién era Dante Valentino. Y cuando el tío Robert se lo dijo, se puso pálida. Sara se rió, alegre. Emma, ¿sabes lo que esto significa? Marcus te dejó porque no eras lo suficientemente buena para su familia. Y acabaste casada con alguien que hace que los Romano parezcan... Sara, para. Cerré los ojos tratando de estabilizar mi voz. Es complicado. ¿Complicado? ¿Cómo? Emma, ese hombre te miraba como si fueras la única persona en la sala. Cuando te besó, te juro que la mitad de las mujeres allí estaban dispuestas a pelear contigo por él. Hizo una pausa. ¿Por qué no me lo dijiste? Soy tu prima. Pensaba que nos lo contábamos todo. La culpa se apoderó de mí. Sara y yo habíamos sido muy cercanas toda nuestra vida. Ella me había abrazado cuando murió mi madre. Había sido ella quien me había encontrado llorando en mi apartamento después del funeral de mi padre. Quería mantenerlo en secreto, dije, odiando la mentira. Nos conocimos hace meses y todo sucedió muy rápido. No sabía cómo explicárselo a la familia. Pero ahora estás segura de que eres feliz. ¿Lo estaba? Hace 24 horas me habría reído de la pregunta. Ahora, llevando el anillo de Dante, rodeada de su protección, aún saboreando su beso en mis labios, no sabía cómo responder. Estoy a salvo, dije finalmente. Por primera vez en meses me siento a salvo. No era una mentira, aunque las razones detrás de ella lo fueran. Sara pareció aceptarlo. Hablamos durante otros 20 minutos. Su entusiasmo era contagioso mientras me contaba cómo la fiesta se había convertido en un hervidero de rumores después de que nos fuéramos. Cómo mis tías ya estaban planeando una recepción. Cómo Marcus se había marchado temprano con Victoria, que parecía enferma. Después de colgar, me senté a contemplar el horizonte de la ciudad, pensando en Marcus, en cómo se había quedado allí con su novia perfecta y su reloj caro, decidido a hacerme sentir pequeña. Cómo me había mirado como si no fuera nada. Y entonces apareció Dante y todo cambió. Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un número desconocido. Casi no respondí, pero algo me hizo hacerlo. Hola, Emma Hartley. La voz era suave, culta, masculina, desconocida. O debería decir Emma Valentino. Se me heló la sangre.
¿Quién es? Alguien muy interesado en tu repentino matrimonio con Dante Valentino. Una pausa. Dime, ¿tu nuevo marido sabe lo de la póliza de seguro que contrató tu padre? ¿La que te nombra a ti como beneficiaria? Me levanté, con el corazón latiéndome con fuerza. No sé de qué estás hablando. No, eso es interesante, porque tengo la póliza aquí mismo. $2 millones, Emma, pagados hace 6 meses, tras el desafortunado infarto de tu padre. La voz adoptó un tono burlón. Una ganancia inesperada para una maestra de jardín de infancia que vive en un pequeño apartamento y paga deudas. ¿Dónde fue a parar todo ese dinero? Me pregunto. No había ninguna póliza de seguro, dije, pero mi voz temblaba. Mi padre no tenía nada. Tu padre era más inteligente de lo que crees. Sabía que estaba en peligro, así que se preparó. Contrató una póliza, se aseguró de que estuvieras protegida. La pregunta es, ¿qué te dijo antes de morir? ¿Qué te dio? Nada. No me dijo nada. No te creo. La voz se endureció. Y tampoco Vincent Romano. Tu pequeño truco del matrimonio puede haber retrasado lo inevitable, pero no lo detendrá. Tarde o temprano, obtendremos lo que necesitamos de ti. La única pregunta es ¿cuánto sufrirás primero? La línea se cortó. Me quedé paralizada. El teléfono se me resbaló de los dedos entumecidos. Una póliza de seguro, $2 millones. Mi padre nunca había mencionado nada parecido. Tras su muerte, solo había encontrado deudas, su hipoteca, facturas médicas del tratamiento contra el cáncer de mi madre, tarjetas de crédito al límite, intentando mantenerme a flote, a menos que corriera al dormitorio y cogiera mi bolso. Dentro estaba mi cartera, y detrás de mi carné de conducir, había una tarjeta de visita que había encontrado en el escritorio de mi padre después de su muerte. La había guardado con la intención de llamar, pero el dolor y el estrés me habían hecho olvidarlo. La tarjeta era sencilla, de color crema. Whitmore and Associates, planificación patrimonial. Me temblaban las manos mientras sacaba el teléfono y marcaba. Una recepcionista respondió al segundo tono. Whitmore and Associates. ¿En qué puedo ayudarle? Me llamo Emma Hartley. Mi padre, James Hartley, falleció hace 6 meses. Encontré su tarjeta entre sus pertenencias y necesito saber si tenía algún asunto con su empresa. Un momento, por favor. La música de espera me pareció eterna. Por fin, una voz masculina se puso al teléfono. Señorita Hartley, soy Richard Whitmore. Lamento mucho su pérdida. Su padre era cliente mío. Sí. Tuve que parar, tragar saliva. ¿Tenía contratada una póliza de seguro de vida? Silencio. Luego, señorita Hartley, creo que sería mejor que nos reuniéramos en persona. Su padre dejó instrucciones específicas sobre cuándo y cómo se le debía revelar cierta información. Dígamelo ahora, exigí. Por favor, hay gente que me está amenazando y necesito saberlo. Está en peligro. Su voz se agudizó. Señorita Hartley, ¿dónde se encuentra ahora mismo? Estoy a salvo. Me detuve. ¿Debería contarle lo de Dante? ¿Podía confiar en alguien? Su padre previó esto, dijo Whitmore con cautela. Fue muy específico sobre las circunstancias en las que debía ponerme en contacto con usted. Una de esas circunstancias era si usted informaba de que se sentía amenazada o insegura. Una pausa. Señorita Hartley, su padre no solo le dejó una póliza de seguro, te dejó algo mucho más valioso y mucho más peligroso. Antes de que pudiera responder, oí voces en el ático. La voz de Dante, aguda por la ira, hablando rápidamente en italiano. Había vuelto. Tengo que colgar, dije, pero necesito reunirme con usted mañana. Estaré disponible siempre que lo necesite. Pero, señorita Hartley, tenga mucho cuidado en quién confía. Su padre fue asesinado por lo que sabía. No cometa su mismo error de subestimar a estas personas. Terminé la llamada justo cuando Dante apareció en la puerta del dormitorio. Se había quitado la chaqueta del traje, se había aflojado la corbata y había una oscuridad en su expresión que me hizo encoger el estómago. «Has vuelto», dije innecesariamente. La reunión no ha ido bien. Entró en la habitación y vi un moratón en la mandíbula. Vincent sabe que estamos mintiendo sobre el matrimonio. No se cree que llevemos juntos meses. Cree que es una estratagema y está decidido a demostrarlo. ¿Qué significa eso? Los ojos de Dante se encontraron con los míos y lo que vi en ellos me dejó sin aliento. Significa que tenemos que ser más convincentes, a partir de ahora.
Se acercó a mí y me tomó el rostro entre las manos. Le dije a Vincent que hemos sido discretos porque eres una persona reservada, que te asustaba mi mundo. Le dije que te cortejé durante meses antes de que finalmente aceptaras casarte conmigo. Y nos ha invitado a cenar mañana por la noche a su finca con Marcus y Victoria. Dante apretó la mandíbula. Quiere vernos juntos. Quiere evaluar si esto es real. Mi pulso se aceleró. Eso es peligroso. Extremadamente. Pero rechazarlo sería aún más peligroso. Confirmaría sus sospechas. Su pulgar acarició mis mejillas. Emma, en esta cena tienes que actuar como mi esposa, no como una mujer a la que protejo por obligación, sino como alguien a quien amo desesperadamente, alguien por quien mataría, alguien de quien no puedo apartar las manos. Sus palabras provocaron un calor en mi vientre. No soy actriz, Dante. No hace falta que lo seas. Solo sígueme el juego. Se inclinó y sus labios rozaron mi oreja. Déjame tocarte. No te apartes cuando sea posesivo. Actúa como si me desees tanto como yo. Se detuvo de repente y se apartó. ¿Tanto como tú qué? Susurré. Sus ojos eran oscuros, intensos. Tanto como yo necesito que parezcas que me deseas. Pero algo en su tono sugería que eso no era lo que iba a decir. Dante, hay algo que tengo que contarte. Respiré hondo. Alguien me llamó hoy. Sabían de una póliza de seguro que supuestamente contrató mi padre. Dijeron, una póliza de seguro. La actitud de Dante cambió por completo. Se puso alerta. Depredador. ¿Por cuánto? $2 millones. Pero yo nunca recibí ese dinero. Ni siquiera sé si es real. Dante ya se estaba moviendo. Sacó su teléfono. Dio órdenes en italiano y luego se volvió hacia mí. ¿Quién te llamó? ¿Qué número? Se lo mostré y él lo reenvió inmediatamente a alguien, hablando rápidamente. Cuando terminó, me miró con una expresión que no pude descifrar. Tu padre era aún más inteligente de lo que pensaba, dijo en voz baja. Emma, si hay una póliza de seguro y los Romano creen que tienes acceso a $2 millones que consideran que les pertenecen por derecho, ¿por qué piensan que son suyos? Porque probablemente lo financiaron, pensando que tu padre les nombraría beneficiarios a cambio de su silencio. En cambio, te nombró a ti y murió antes de que pudieran cambiarlo. Dante se pasó la mano por el pelo. Esto te hace aún más valiosa para ellos y más peligrosa. Llamé al abogado de la sucesión. Le confesé que mi padre le había dejado algo. Quiere reunirse conmigo. La expresión de Dante se ensombreció. No te reúnas con nadie sin que yo esté presente. ¿Entendido? Con nadie. Me agarró por los hombros. Emma, los Romano estarán escuchando todas las llamadas, siguiendo todos tus movimientos. Si vas a algún sitio sola, estás muerta. Entonces ven conmigo, le dije. Mañana, antes de la cena, averigüemos qué dejó mi padre. Me estudió durante un largo momento y luego asintió. Iremos juntos, pero esta noche miró alrededor del dormitorio, a la cama en la que había dormido sola la noche anterior. Esta noche trasladarás tus cosas a mi habitación. Dante, esto ya no es negociable. Su voz era firme, pero no desagradable. El personal hablará, la seguridad hablará. Todo el mundo sabrá si dormimos en habitaciones separadas y esa información llegará a oídos de los romanos. Se acercó, deslizando las manos por mis brazos. Lo que dije antes iba en serio. No te tocaré a menos que tú quieras. Pero compartimos la cama. Nos despertamos juntos. Y para cualquiera que nos vea, parecemos una pareja que no se cansa el uno del otro. Debería haber discutido, debería haber insistido en poner límites. Pero allí de pie, con sus manos sobre mí, su aroma envolviéndome, me encontré asintiendo con la cabeza. De acuerdo, susurré. Algo brilló en sus ojos. Triunfo, alivio, deseo. Antes de que pudiera identificarlo, me besó. Más lento que esta mañana, más profundo. Su lengua se deslizó contra la mía de una manera que me hizo curvar los dedos de los pies. Una mano se enredó en mi cabello mientras la otra presionaba contra la parte baja de mi espalda, atrayéndome hacia él. Podía sentir cada músculo de su cuerpo, la fuerza contenida en sus brazos, la pasión apenas controlada en la forma en que su boca se movía contra la mía. Cuando finalmente se apartó, ambos respirábamos con dificultad. Deberíamos practicar, dijo con voz ronca. Para mañana por la noche, tenemos que sentirnos cómodos el uno con el otro. Natural. ¿Es eso lo que es? Pregunté sin aliento. ¿Practicar? Su sonrisa era peligrosa, si así lo querías. Me soltó y dio un paso atrás.
Pídele a María que te ayude a trasladar tus cosas a mi habitación. Tengo que hacer más llamadas, aumentar la seguridad. Pero Emma se volvió en la puerta esta noche. Cuando estés tumbada a mi lado en esa cama, recuerda algo. Estás a salvo. Pase lo que pase, independientemente de lo que planee Vincent Romano, estás a salvo conmigo. Después de que se marchara, me dejé caer sobre la cama, con los labios aún hormigueando por su beso. A salvo, esa palabra otra vez. Pero mientras tocaba el diamante de mi dedo y pensaba en el día siguiente, en la reunión con el abogado de mi padre, en la cena con las personas que lo habían asesinado, en fingir estar desesperadamente enamorada de un hombre que era a la vez mi protector y mi captor, no estaba segura de que a salvo fuera la palabra adecuada. Atrapada, tal vez, o atada, o posiblemente cayendo de forma aterradora. Esa noche, acostada en la cama de Dante, me sentía surrealista. La habitación era diferente de la habitación de invitados, más oscura, más masculina, con su aroma impregnado en cada superficie. Me había dado espacio para cambiarme en el baño, y cuando salí con un sencillo pijama de algodón, lo encontré ya en la cama, sin camisa, con las sábanas tiradas hasta la cintura. La lámpara de su mesilla proyectaba sombras sobre los músculos definidos de su pecho y abdomen, y tuve que obligarme a no mirarlo fijamente. «Ven», dijo en voz baja. Aparté las sábanas de mi lado y me deslicé dentro, muy consciente de cada punto en el que nuestros cuerpos no se tocaban. Y sin embargo, de alguna manera, el espacio entre nosotros se sentía cargado, eléctrico. Apagó la luz y la oscuridad nos envolvió. «Emma», su voz atravesó la oscuridad. «Háblame de tu padre, no al contable, no al hombre que se vio envuelto con los romanos. Háblame de tu padre». La petición me sorprendió. Me giré hacia un lado, mirando hacia donde sabía que él estaba. ¿Por qué? Porque prometí proteger a su hija, pero me di cuenta de que nunca lo conocí más allá de nuestras relaciones comerciales. Y si quiero entender lo que te dejó, lo que intentaba proteger, necesito entender quién era. Así que le hablé de los panqueques de los sábados por la mañana y de los terribles chistes de mi padre. De cómo mi padre me había enseñado a montar en bicicleta, corriendo a mi lado hasta que encontré el equilibrio. De cómo había llorado en mi graduación universitaria, orgulloso y desconsolado a la vez. De cómo, después de la muerte de mi madre, se había esforzado por ser ambos padres, a pesar de que el dolor lo aplastaba. Dante escuchó en silencio y cuando terminé, sentí que su mano buscaba la mía bajo la sábana. «Parece que era un buen hombre», dijo Dante en voz baja. «El mundo tiene muy pocos así». «¿Y tú?», le pregunté. «Cuéntame sobre ti. ¿Quién era Dante Valentino antes de convertirse en esto?». Una larga pausa. Luego, «Un niño asustado de Nápoles que vio cómo mataban a golpes a su padre por deberle dinero a las personas equivocadas. Un adolescente que aprendió que el poder es lo único que importa en este mundo, que ser bueno te lleva a la muerte». Su pulgar trazó círculos en mi palma. «Llegué a Estados Unidos sin nada, Emma. Lo construí todo a base de sangre, violencia y riesgos calculados. Tu padre fue la primera persona que vio en mí algo que merecía la pena salvar». «¿Qué vio?». «No lo sé, pero me ayudó de todos modos. Me ayudó a montar mi primer negocio legal, me dio consejos, me trató como si valiera algo más que el dinero que podía ganar o el miedo que podía inspirar». La voz de Dante sonaba áspera en la oscuridad. Cuando vino a mí hace 6 meses, aterrorizado y moribundo, quería matar a Vincent Romano con mis propias manos. Pero tu padre me hizo prometer algo primero. ¿Qué? Que te protegería, que no dejaría que su muerte te destruyera como la muerte de mi padre me destruyó a mí. Se acercó más y sentí el calor de su cuerpo. Dijo que eras buena, Emma, pura, que el mundo necesitaba gente como tú y que valía la pena cualquier precio para mantenerte a salvo. Las lágrimas me quemaban los ojos. «No soy tan buena. Eres mejor de lo que crees». Su mano se acercó a mi cara en la oscuridad y encontró mi mejilla con una precisión infalible. «Y definitivamente mejor que yo. Dante, duerme para olvidar la pena. Mañana será un día difícil». Pero el sueño era esquivo. Me quedé allí tumbada, sintiendo el peso de su mano en mi mejilla, el calor de su cuerpo a mi lado, y me pregunté qué pensaría mi padre de este arreglo. ¿Lo aprobaría o se horrorizaría al ver que su intento de protegerme me había atado a alguien como Dante? Al final, el cansancio pudo más.
Me quedé dormida con el sonido de la respiración de Dante, constante y tranquila a mi lado. La mañana llegó demasiado rápido. Me desperté y me encontré acurrucada contra el pecho de Dante, con su brazo alrededor de mí y mi cara apoyada en su hombro. Por un momento, todavía medio dormida, me pareció natural, ¿verdad? Entonces la realidad volvió a golpearme y empecé a alejarme. No, murmuró Dante, con la voz ronca por el sueño. Quédate solo un momento. Así lo hice, sintiendo los latidos de su corazón bajo mi palma, el subir y bajar de su pecho. Su mano acariciaba mi cabello distraídamente, y me pregunté si se daba cuenta de lo que estaba haciendo. Debemos prepararnos, susurré finalmente. La reunión con el abogado. El brazo de Dante me abrazó con fuerza brevemente antes de soltarme. Sí, pero Emma, despertarme contigo, me sentí bien. Lo miré en la tenue luz de la mañana que se filtraba a través de las cortinas. Su expresión era despreocupada, como nunca la había visto antes. Vulnerable. Lo era, admití. Algo pasó entre nosotros entonces, un reconocimiento de algo que ninguno de los dos estaba preparado para nombrar. 2 horas más tarde, nos sentamos en la oficina de Richard Whitmore, un lugar con sillas de cuero y muebles de caoba que olía a libros antiguos y discreción. Dante había insistido en tener 2 guardaespaldas fuera y uno en la habitación, de pie en silencio cerca de la puerta. Whitmore era mayor, tal vez de 60 años, con ojos amables detrás de unas gafas de montura metálica. Me miró con simpatía. «Señorita Hartley, ¿o ahora es señora Valentino?» «¿Valentino?» Dante respondió antes de que yo pudiera hacerlo, y su mano encontró la mía en el reposabrazos. Whitmore asintió y luego sacó una caja cerrada con llave del cajón de su escritorio. «Su padre vino a verme hace 8 meses, señorita Hart, señora Valentino. Estaba asustado, pero decidido. Descubrió algo sobre las operaciones de la familia Romano y sabía que lo matarían por ello. ¿Por qué no acudió a la policía?», le pregunté. «Lo intentó, pero los Romano tienen profundas conexiones en las fuerzas del orden. Todos sus intentos fueron silenciosamente frustrados». Whitmore abrió la caja, así que acudió a mí con un plan diferente. Documentó todo, cada transacción, cada operación ilegal, cada soborno, y me lo entregó todo con instrucciones específicas. Sacó un sobre grueso y un pequeño disco duro externo. Este disco contiene copias de todos los registros financieros, comunicaciones y pruebas que recopiló, suficientes para enviar a Vincent Romano y a toda su organización a la cárcel de por vida. La expresión de Whitmore era grave. También contrató una póliza de seguro de vida por $2 millones. Los Romano lo financiaron, pensando que los nombraría como beneficiarios. En cambio, te nombró a ti, sabiendo que ellos vendrían a buscar ese dinero. ¿Por qué? Respiré. ¿Por qué ponerme en el punto de mira? Porque sabía que irían a por ti de todos modos una vez que él muriera. Contaba con que hicieras lo que acabas de hacer. Buscarme. Encontrar estas pruebas. Whitmore me entregó el sobre. Instrucciones internas. Quería que cogieras estas pruebas y desaparecieras. Empezar una nueva vida en algún lugar seguro, lejos del alcance de los Romano. El dinero del seguro estaba destinado a hacer eso posible. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta escrita con la letra de mi padre. «Mi querida Emma, si estás leyendo esto, es que ya no estoy. Lo siento mucho, cariño. Siento haberme involucrado con esta gente. Siento no haber podido protegerme mejor. Pero sobre todo, siento lo que voy a pedirte. Las pruebas que hay en este disco duro pueden destruir a la familia Romano, pero utilizarlas te pondrá en un peligro terrible. Por eso te he dejado otra opción. Coge el dinero y huye. Vive una buena vida en algún lugar lejano. Encuentra la felicidad. Es lo único que siempre he querido para ti. Pero si decides luchar, si decides terminar lo que yo empecé, quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. Tu madre y yo hemos criado a una mujer fuerte y valiente. Elijas lo que elijas. Tienes mi bendición. Te quiero, Emma, para siempre. Papá, las lágrimas corrían por mi rostro. A mi lado Dante se había quedado muy quieto. ¿Puedo ver el disco?, le preguntó a Whitmore. El abogado dudó mirándome. Asentí y él me lo entregó. Dante sacó su teléfono y conectó el disco duro con un adaptador. Su expresión se ensombrecía por momentos mientras revisaba los archivos. «Esto lo es todo», dijo finalmente, con la voz tensa por la furia contenida. Registros bancarios, manifiestos de embarque, grabaciones de conversaciones. «Emma,
Tu padre era un genio. Esto no solo implica a Vincent. Conecta a los Romano con otras 3 importantes familias mafiosas. Muestra toda su red. ¿Qué significa eso? Pregunté. Significa que vale la pena morir y matar por este disco duro. Dante miró a Whitmore. Los Romano lo saben, ¿verdad? Por eso la han estado amenazando. Sospechan que tu padre dejó pruebas en algún lugar. Las han estado buscando desde su muerte. Whitmore cruzó las manos. Sr. Valentino tiene 3 opciones. 1. Coger el dinero y desaparecer, como sugirió su padre. 2. Entregar esta prueba a las autoridades federales y esperar que puedan protegerla durante la investigación y el juicio. 3. Miró a Dante. Dejar que su marido se encargue a su manera. ¿Cuál es mi manera? Le pregunté a Dante. Su sonrisa era fría, peligrosa. Utilizar esta prueba como ventaja. Hacer saber a los Romano que si le pasa algo, si desaparece o tiene un accidente, esta información llegará a todas las agencias federales y medios de comunicación del país. Convertirse en alguien demasiado peligroso como para matarlo. Eso suponiendo que actúen de forma racional. Whitmore intervino. Vincent Romano está desesperado. Los hombres desesperados cometen errores fatales. Entonces nos aseguraremos de que sus errores le cuesten todo. Dante apretó mi mano con fuerza. Emma, esta es tu decisión, pero ten por seguro que si decides luchar, yo lucharé contigo hasta el final. Miré el disco duro, la carta de mi padre, el diamante en mi dedo. Hace 24 horas, era una maestra de jardín de infancia cuyo mayor problema era la humillación pública de Marcus. Ahora, tenía el poder de destruir un imperio criminal, casada con un hombre que era tanto mi salvador como mi posible perdición. Quiero luchar, dije en voz baja. Mi padre murió tratando de detenerlos. No dejaré que eso sea en vano. La expresión de Dante se suavizó y llevó mi mano a sus labios. Entonces lucharemos. Esa noche, mientras nos vestíamos para cenar en la finca Romano, el peso de lo que estábamos a punto de hacer se apoderó de mí como un sudario. María me había ayudado a ponerme un vestido burdeos oscuro que se ceñía a mis curvas y me hacía parecer sofisticada, peligrosa, pendientes de diamantes. Los que Dante había tomado prestados de alguna colección en la que no quería pensar brillaban en mis orejas. Dante salió de su armario con un traje negro que probablemente costaba más que mi coche y me dejó sin aliento. Tenía todo el aspecto de un poderoso jefe del crimen, peligroso y devastadoramente guapo. ¿Lista?, preguntó, ofreciéndome su mano. No, admití. Pero vamos de todos modos. El trayecto hasta la finca de los Romano fue tenso. La mano de Dante nunca soltó la mía. Su pulgar trazaba patrones ausentes en mi piel. Cuando atravesamos las puertas de una mansión que parecía sacada de una película, mi pulso se aceleró. Vincent Romano esperaba en la entrada, flanqueado por hombres trajeados que claramente iban armados. Era más mayor de lo que esperaba, quizás 70 años, con el pelo plateado y unos ojos fríos que me evaluaban como si fuera una mercancía. «Valentino», dijo, con una voz que transmitía un encanto antiguo que no llegaba a sus ojos. «Y la nueva señora Valentino. Bienvenidos a mi casa, Vincent». El tono de Dante era cordial, pero con un toque de advertencia. Deslizó su brazo alrededor de mi cintura y me atrajo hacia él. «Gracias por la invitación». Nos condujeron a un comedor que rezumaba riqueza ostentosa. Candelabros de cristal, pinturas al óleo. Una mesa con capacidad para 20 comensales. Marcus y Victoria ya estaban allí, y vi cómo Marcus palidecía al verme del brazo de Dante. «Emma», dijo Victoria con falsa alegría. «Qué vestido tan bonito, Dante. Tienes un gusto exquisito». «En todo», respondió Dante con suavidad, deslizando su mano posesivamente por mi espalda. La cena fue que un campo de batalla psicológico. Vincent hizo preguntas invasivas sobre nuestra relación, tratando de pillarnos en una mentira. Dante lo esquivó con maestría, tejiendo una historia de encuentros secretos y momentos robados que sonaba casi creíble. Me tocaba constantemente, con una mano en mi muslo bajo la mesa, los dedos jugando con mi cabello, los labios rozando mi sien, y yo respondía inclinándome hacia él, riéndome de sus comentarios, desempeñando el papel de la esposa celosa. Pero bajo la actuación, algo real se estaba gestando. Cada caricia me quemaba. Cada palabra susurrada en mi oído aceleraba mi pulso. La línea entre la actuación y la realidad se difuminaba peligrosamente.
Marcus lo observaba todo con una furia apenas disimulada. Tengo que decirte algo, Emma, dijo finalmente, con voz tensa. Esto es una mejora considerable respecto a la vida sencilla que dices querer. La gente cambia, dije con calma, mirándole a los ojos. O quizá nunca me conociste de verdad. Cuidado, Romano, dijo Dante en voz baja. Pero había acero bajo la seda. Te estás dirigiendo a mi esposa. La temperatura de la habitación bajó 10 de Celsius. Vincent carraspeó. Marcus, quizá deberías centrarte en tu propia prometida. Se volvió hacia mí con una sonrisa depredadora. Señora Valentino, tengo entendido que su padre era un contable bastante bueno. ¿Alguna vez le habló de su trabajo? Ahí estaba, la verdadera razón de esta cena. A veces, respondí con cautela, pero nunca entendí los detalles técnicos. Los números no son mi fuerte. No, qué pena. Verá, su padre se encargaba de algunas cuentas de mi familia antes de su prematura muerte. No hemos podido localizar ciertos documentos y pensamos que quizá él se lo hubiera mencionado. Dante me apretó el muslo con la mano. Una advertencia. Lo siento, dije, pero no sé nada sobre los archivos de los clientes de mi padre. Después de su muerte, me centré en el duelo, no en sus asuntos comerciales. Vincent entrecerró los ojos. Y sin embargo, he oído que recientemente has recibido una importante indemnización del seguro. Sí, mi padre me mantuvo, como haría cualquier buen padre. Lo miré fijamente a los ojos, canalizando todo el valor que poseía. ¿Hay algún problema? No hay ningún problema, dijo Vincent, pero su tono sugería lo contrario. Simplemente me parece interesante que tu padre, que afirmaba estar ahogado en deudas, tuviera los recursos para contratar una póliza tan generosa. Quizás no lo conocías tan bien como creías. Dante intervino con suavidad. Emma, amore, estás pálida. ¿Salimos a tomar el aire? Se levantó y me llevó con él. Vincent no tuvo más remedio que permitirlo. Salimos a una terraza con vistas a unos cuidados jardines, con sus guardaespaldas manteniendo una discreta distancia. Lo has hecho bien, murmuró Dante, con los labios pegados a mi oído. Pero Vincent sabe algo. Tenemos que tener cuidado. Dante, tengo miedo. Lo sé. Me giró para que lo mirara, con las manos ahuecadas en mi cara. Pero también eres valiente, más valiente de lo que crees. Su pulgar recorrió mi labio inferior. Emma, hay algo que tengo que decirte. Algo que debería haberte dicho desde el principio. ¿Qué? Esto comenzó como una obligación, una promesa a tu padre. Pero en algún momento, entre anoche y esta mañana, entre verte dormir y despertarme contigo en mis brazos, se convirtió en algo más. Sus ojos oscuros se clavaron en los míos. Te deseo, Emma, no como una responsabilidad o una pieza en algún juego. Te quiero como mi esposa de verdad, no solo de nombre. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Dante, no tienes que responder ahora. Pero cuando esto termine, cuando los romanos estén destruidos y tú estés realmente a salvo, quiero que te quedes. No porque estés atrapada o asustada, sino porque así lo elijas. Antes de que pudiera responder, las puertas de la terraza se abrieron de golpe. Carlos estaba allí, con expresión urgente. Jefe, tenemos un problema. Los federales acaban de hacer una redada en 3 propiedades de Vincent. Alguien les ha dado el chivatazo. La expresión de Dante se volvió fría. Hace 10 minutos. Vincent acaba de recibir la llamada. Corrimos hacia adentro y nos encontramos con el caos. Vincent estaba al teléfono gritando en italiano. Marcus parecía aterrado. Cuando Vincent nos vio, su rostro se retorció de rabia. Tú, le gruñó a Dante. Tú has sido. Me has distraído con esta cena mientras tu gente... Yo no tengo nada que ver con las redadas federales, dijo Dante con calma. Pero parece que alguien sí. Quizás tengas enemigos de los que no eres consciente. La mano de Vincent se movió hacia su chaqueta, pero Dante fue más rápido. En un santiamén, me tenía detrás de él, con su propia arma desenfundada, apuntando al pecho de Vincent. No lo hagas, dijo Dante en voz baja. No cometas este error, Vincent. Si me disparas, mi familia reducirá tu imperio a cenizas. Si le haces daño a mi esposa, me aseguraré de que supliques por la muerte antes de concedértela. El enfrentamiento duró una eternidad. Finalmente, Vincent bajó la mano. ¡Fuera!, espetó. ¡Fuera de mi casa! Dante retrocedió hacia la salida, manteniéndome detrás de él, sin apartar el arma.
Llegamos al coche, rodeados por sus guardias de seguridad, y solo cuando nos alejamos a toda velocidad me permití respirar. ¿Qué acaba de pasar, Jade? Alguien ha usado ese disco duro, dijo Dante con severidad. Alguien envió copias de las pruebas de tu padre al FBI, pero nosotros tenemos la única copia. Me detuve dándome cuenta de algo. A menos que mi padre hiciera copias de seguridad. Un hombre inteligente, dijo Dante, con un toque de admiración en su voz. Debía de tener un mecanismo activado. Si moría, las pruebas se enviarían automáticamente tras un cierto periodo de tiempo. Te protegió desde el más allá, así que se acabó. Los romanos están acabados. Todavía no. Las redadas les harán daño, pero Vincent es escurridizo. Tendrá planes de contingencia, abogados, formas de distanciarse de lo peor. Dante me atrajo hacia él mientras el coche avanzaba a toda velocidad en la noche, pero ahora está herido, distraído, y eso nos da la oportunidad de hacer qué. Su sonrisa era oscura, peligrosa, para acabar con esto de una vez por todas. La semana siguiente fue una nebulosa. Se presentaron acusaciones federales contra Vincent Romano y 15 miembros de su organización. El padre de Marcus fue arrestado en su oficina y se lo llevaron esposado ante las cámaras. El Imperio Romano comenzó a desmoronarse. Los socios se volvieron unos contra otros y los acuerdos se rompieron. Y durante todo eso, permanecía al lado de Dante en su cama por la noche, a su lado durante el día, aprendiendo a navegar por su mundo de peligro y poder. La amenaza contra mí disminuyó a medida que los romanos se centraban demasiado en sobrevivir como para preocuparse por la venganza. Pero, aunque recuperé la seguridad, no me fui. No pedí mi libertad porque, en algún lugar entre el miedo y el peligro, entre las mentiras y la verdad, me había enamorado del hombre que me había salvado. 3 meses después, estaba en el ático con un vestido diferente. Este era blanco, sencillo y precioso. Ante un pequeño grupo de familiares de Dante y míos, renovamos los votos que nunca habíamos hecho, pero esta vez eran reales. Te acepto, Dante, dije con voz firme, para que seas mi marido, mi compañero, mi amor, no porque esté atrapada o asustada, sino porque te elijo a ti, te elijo cada día. Los ojos de Dante brillaban de emoción mientras deslizaba una alianza junto a mi anillo de compromiso. Yo, Dante, te tomo a ti, Emma, como mi esposa, mi corazón, mi salvación. Entraste en mi oscuridad y trajiste luz. Eres lo mejor que he hecho nunca, lo único verdaderamente bueno en mi vida. Cuando me besó, fue tierno y apasionado a la vez, una promesa de eternidad. Más tarde, mientras bailábamos en la pequeña recepción, vi a Marcus a través de la ventana de un restaurante al otro lado de la calle. Estaba solo, mirando, y vi el momento en que realmente lo entendió. Yo no era la chica que había dejado atrás. Era la esposa de Dante Valentino, protegida, apreciada, amada, y nunca había sido más feliz. ¿En qué piensas? Dante me susurró al oído que mi padre estaría orgulloso, le dije. Él me salvó al guiarme hacia ti. No, tesoro. Dante me abrazó con más fuerza. Tú te salvaste a ti misma. Yo solo tuve la suerte de estar allí cuando me necesitabas. Mientras la música crecía y las luces de la ciudad centelleaban a nuestro alrededor, apoyé la cabeza en el pecho de mi marido y supe por fin que estaba en casa. No en un lugar, sino en sus brazos para siempre.